Buenas noches. Gracias por la oportunidad, por el privilegio de estar aquí. Eh, Mi esposa y yo, bueno, y mi hijo Juan Pablo, nuestro hijo venimos de Tapachula. Vivimos en Tapachula, Chiapas. Tomamos mucho café, aunque haga calor. Nosotros somos un matrimonio compuesto por una loca y un cuerdo. ¿Qué tal? ¿Suena bien o no? ¿Cuántos se identificaron con eso? ¿Verdad? Sí. Yo les sugiero que mejor esperen. Mi hija Areli, ella es enfermera y vive aquí en Querétaro, trabaja aquí en Querétaro y se congrega en una iglesia aquí en Querétaro donde conoció a Eric. Ella vino de Chiapas a trabajar a Querétaro y se encontró con Eric, que es de Chiapas. Cosas, ¿no? En Tapachula, bueno, como familia estamos fundando una iglesia al oriente de la ciudad y ahí estamos ya por 5 años y pues también colaboramos con este programa ESI, que quiere decir Equipando Siervos Internacional. Y es la razón de conocer al pastor José, y su linda esposa. Buenas noches, qué gusto verte, pastor. Sé que estás haciendo un gran esfuerzo, pero gracias a Dios. Y a causa de este programa es que estamos aquí. Y hoy quiero compartir con ustedes la relación existente entre el Evangelio y el matrimonio, bajo un pensamiento que parece ser que no tiene nada que ver, sin anestesia. ¿Alguna vez han tenido un proceso sin anestesia? Yo sí, yo sí. En el 2012, una noche, al hacer pipí, oriné con sangre y por la mañana un coágulo enorme. Entonces voy con el urólogo y me dice, bueno, tengo que hacerte una uretrocistoscopía. Siguiente día llego y me dice, el procedimiento es un poquito doloroso. El dolor es soportable, pero puedo hacértelo con anestesia o sin anestesia. Yo le dije, si no es muy doloroso, sin anestesia. Fue la única vez que me lo hizo sin anestesia, ¿verdad? Porque después tenía que repetir ese estudio con cierta frecuencia porque pues fui diagnosticado con cáncer en la vejiga, ¿no? Fue mi primer cáncer. Y fíjense cómo presumo, ¿no? Mi primer cáncer, porque ya tengo un segundo y un tercero, ¿no? Porque tuve afectación a la médula y tengo un linfoma en el vaso, ¿no? Entonces, pero el tema es sin anestesia. Es decir, presentar las cosas tal cual son. Pero fíjense que no voy a hablar realmente del matrimonio, sino del evangelio. Y al final veremos qué relación existe entre el evangelio y el matrimonio para que podamos hacer una evaluación si tu matrimonio ha vivido en el evangelio o sin el evangelio, sin importar que tú seas del centro evangélico, ¿verdad? Entonces, eventualmente pudiera ser que estamos viviendo un matrimonio sin el evangelio. Y cuando vivimos sin el evangelio, entonces, bueno, ya escuchamos que ellos han estado felizmente casados por 1 año. ¿Lo dijeron, verdad? No, no, el primer año dijeron ellos. Ya ven que no escucharon con atención. Ellos han estado casados felizmente por 1 año. Los otros 10, ay Dios. Vamos a orar, mejor vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogar la intervención de tu Espíritu Santo, para que al pensar en tu palabra, tú nos permitas, Señor, escuchar tu voz. Háblanos, Padre, porque en realidad necesitamos escucharte, necesitamos de tu gracia y necesitamos aprender y crecer en ti.
Y quizá más de uno de los que aquí estamos necesitamos escuchar que tú nos amas. En tus manos, Señor, estamos. Háblanos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos con una primera fase que es evaluación. ¿Qué es el Evangelio? Quien sea. No se dé mucho tiempo. Vamos rápido. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el Evangelio. Usted y yo estábamos perdidos, ¿cierto? Y el Señor, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos ha rescatado. Gracias a Dios. A partir de que usted fue rescatado, sabe, ¿verdad?, que por la obra de Cristo en la cruz sus pecados han sido perdonados, ¿cierto? ¿Sí? A partir del día que usted creyó en Cristo Jesús, ¿cuántas veces ha vuelto a pecar? ¿Y sigue presentándose delante de Jesús? ¿No le da miedo? ¿No le da vergüenza? ¿No siente que ya Jesús debió haberlo sacado de su rebaño? ¿Verdad? ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? Si ha creído en Cristo, si ha recibido a Cristo, si tiene a Cristo en su corazón, ¿qué hace pecando constantemente? ¿Y por qué lo hace? Bueno, la razón es esta, ¿verdad? Ya están estudiando aquí estos varones romanos por 3, 4 años, ¿verdad? Y recuerdan que la razón es por el pecado que mora en mí. Así es que usted y yo somos un montón de pecadores, hombres y mujeres, pecadores. Que desafortunadamente, y tenemos que decirlo con mucha vergüenza, desafortunadamente no podemos dejar de pecar aunque no quisiéramos hacerlo, porque el pecado mora en nuestra carne. Y Pablo dice, miserable de mí. Soy un miserable, dice Pablo. Porque el pecado me asedia, me acecha y domina sobre mi carne, de tal manera que el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Dice el apóstol. Entonces, el apóstol, en cierto modo, nos permite comprender que usted y yo, hombres y mujeres, somos pecadores, tan pecadores, que el Señor, en labios del apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, recomienda que nos pongamos la armadura completa todos los días, día y noche, porque el enemigo está lanzando dardos de fuego permanentemente. Tiene un arsenal increíble. Yo creo que el diablo no conoce mis debilidades. Yo creo que no. Dios sí, Él no. ¿Pero qué hace? Me pone así, un abanico de opciones para pecar y más de una le da el clavo. Y entonces, ahí voy y caigo. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Bueno, lo que queremos es, en primer lugar, recordar que Jesucristo vino al mundo a buscar a los pecadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Evangelio, entonces, es el centro de la vida del cristianismo. Y tenemos que agregarle algo más, razón por la cual usted, aunque es pecador, cada día viene a Cristo y escucha de Cristo. Y aunque pecó, vuelve a Él. ¿Por qué? Porque descansamos no en nuestras obras, sino en la gracia del Señor, luchando permanentemente contra nuestra carne a fin de crecer en la gracia del Señor, de seguir avanzando en Él. Bien, el pasaje que vamos a comentar, de alguna manera, y en torno al cual mencionaré varios más, es este trillado pasaje de Efesios 5, leído veces y veces para los matrimonios, capítulo 5 de Efesios, versículos 21 en adelante, y dice la palabra, someteos unos a otros en el temor de Dios.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Según este pasaje, ¿quién es la esposa de Cristo? Es la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. A diferencia de ese matrimonio, comparado con el nuestro, resulta que usted como esposo o como esposa es un hombre o una mujer pecador, ¿cierto? ¿Y con quién se casó? Con otro u otra pecadora. Y entonces ahí estamos iguales, ¿no? Estamos tablas. Un pecador con una pecadora. Pero a veces no nos damos cuenta de esa realidad al establecer el matrimonio, ¿verdad? Sí. Por cierto, hoy es un día para mí muy feliz y a la vez muy triste, ¿no? Porque hoy nació mi primer nieto allá en Tapachula. ¿Sí? Y eso me hace feliz. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que nació pecador el ingrato. Nació pecador. Desde el piececito hasta la mollerita. Entonces hay una lucha allá que el padre y la madre tendrán que librar, ¿verdad? Como todos nosotros. Ok. Quisiera presentarles el modelo del esposo, que es Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los filipenses en el capítulo 2, en el versículo 5, le dice a los hermanos que debe haber en ellos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto? ¿Quién es el que se despojó a sí mismo? Jesús. ¿Pero quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Pero cuando nosotros leemos a Juan, Juan comienza su evangelio diciendo que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién es Él? Él es el verbo, Él es el agente creador. En Él existen, subsisten y viven todas las cosas creadas. Él es el consumador de la vida y el sustentador de la vida. Y siendo Dios, se humilló al grado de tomar forma humana en el vientre de una mujer pecadora, donde fue necesario que se humillara a ese nivel, siendo Dios, siendo el creador. ¿Qué quieren ustedes imaginar a ese Dios creador, a ese Dios eterno, soberano, glorioso y todopoderoso, y ahora ya apretadito allá en la panza de mamá? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué lo hace? Por amor.
por amor. Ahora bien, tengo un congregante en la iglesia que dice, es que hay niveles, pastor, hay niveles. ¿Y por qué digo esto? Bueno, él nace como hombre, pero ¿qué hombre? Bueno, sin pecado. Pero dice que siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre se hizo ¿qué? Siervo. Y tampoco fue un siervo rebelde, un siervo soberbio. Dice que fue un siervo ¿qué? Obediente. ¿A qué grado? Al grado que su obediencia le llevó a la muerte, y a la muerte más dolorosa y vergonzosa de su tiempo, la muerte de cruz. Y aunque es verdad que después de resucitado, el Padre responde a esa oración de Él mismo, de Jesús, en Juan 17, Padre, glorifícame contigo al lado tuyo con la misma gloria que tuve desde el principio o antes que el mundo fuese. Y ya cuando llegamos al versículo 9 de Filipenses 2, dice, por lo cual el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es verdad, se humilló, fue a la cruz, pero el Padre lo exaltó por amor. El asunto es que Él, al encarnarse, traía una misión, y la misión era casarse. Y se casó con la peor de las chicas. Se casó con la iglesia, compuesta por puros pecadores, rebeldes, soberbios, necios, desleales, infieles, implacables, intolerantes, envidiosos, peleoneros, mentirosos, falsos. Wow. Ahora entiende por qué es sin anestesia. Y él viene y toma a esa esposa. Él toma a esa esposa y se une a ella. Y entonces dice, maridos, ustedes deben seguir el modelo del esposo verdadero que es Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y tenemos entonces un primer principio. El matrimonio es entregarnos a nuestro cónyuge como lo hizo Cristo. Pero eso no es posible. Eso no es posible a menos que nosotros estemos cubriendo los requisitos necesarios para poder lograr acercarnos a esa posibilidad. Y el contexto del pasaje nos ayuda en esto. El versículo 18 dice, no os embriaguéis, Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esto acaba de escribir Pablo, que es necesario que el hombre pueda estar lleno del Espíritu Santo. Porque solamente cuando el Espíritu Santo está ordenando, está gobernando, está transformando tu vida, entonces podremos tener la posibilidad muy cercana de cumplir el versículo 21. Tenemos que ser como Jesús, que siendo Dios se hizo hombre. Y esto habla de su humillación. ¿Y cómo comienza el ministerio de Jesús en cuanto al Evangelio? Si alguno quiere ir en pos de mí,
¿Qué tiene que hacer? Renuncie a sí mismo. Ponga de lado su ego. Renuncie a su yo. Paso número 1. Paso número 2. Tome su cruz. Tome su cruz. Pero, ¿qué es la idea de tomar la cruz? La idea de tomar la cruz es el Calvario. Son los clavos. Es decir, es estar dispuesto a morir por. Entonces Jesús nos llama a una relación de fidelidad con Él, de unión con Él, aunque esa fidelidad y unión signifique la misma muerte. A ese grado debe estar el compromiso de todo hombre y toda mujer creyente en Cristo Jesús. Esto es tan fuerte que Jesús en la última de las bienaventuranzas lo aborda y dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os maltraten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, nosotros necesitamos humillarnos, porque así comienza ese versículo 21 que leímos, ¿verdad? Someteos los unos a los otros. ¿Y qué pasa en el matrimonio? Cambiamos las letras, ¿verdad? Y decimos somataos, ¿no? Y en lugar de someteos, somataos. Y ahí nos andamos somatando, ¿no? Pero si usted, amado hermano, hermana, ha sido tocado por el Evangelio y el Señor ha venido a su vida, Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, dice: y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Esto quiere decir que todo cristiano, hombre y mujer, poseemos el Espíritu Santo. Y que cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, entonces es posible, y aquí es donde las mujeres aplauden, someternos los unos a los otros. No hay diferencia. No hay diferencia. Nada más que la teología a veces ha tomado un desliz y dice: es que es la señora la que debe someterse al marido, porque luego lo dice Pablo, ¿verdad? Bueno, Pablo dice que la mujer debe estar sujeta al marido, y todos los maridos aquí sabemos que eso no es cierto. ¿Quiere ser feliz? Permanezca sujeto a su esposa, por favor. Qué bueno que lo aclara, ¿verdad? Qué bueno que lo aclara. No, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio en este sentido? Dice que cuando nosotros estamos en Cristo, para poder yo estar en Cristo, primero tuve que negarme a mí mismo. Y si yo me he negado a mí mismo, entonces dice Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios. He renunciado a mí. Ya no busco mi propio bien, ahora busco el bien del otro. Y si ese otro es mi cónyuge, ¿qué mejor? Porque dicho sea de paso, es la única persona que usted escogió para vivir con ella. Usted no tuvo oportunidad de escoger a sus padres, ni tampoco tuvo la oportunidad de escoger a sus hermanos. Tampoco tiene la oportunidad de escoger a sus hijos, ¿cierto? ¿Y a quién sí escogió? Ay, pero nadie me dijo que estaba haciendo una mala elección, ¿no?
Nadie me dijo que estaba haciendo una mala elección. Vea usted, someteos, dice Pablo, los unos a los otros, pero ¿bajo qué principio? En el temor del Señor. Hermano, si usted no se puede someter al Señor, no se va a someter a nadie. A nadie. Si usted no puede someterse al Señor, entonces no puede someterse a nada ni a nadie. Es menester que entonces renunciemos a nosotros. El Evangelio es esto. Niéguese a sí mismo y sígame. Y sígame es, tome el modelo que le muestro. Tome el modelo que le muestro. Y entonces sí viene la primera pregunta a los varones. ¿Estás modelando a Cristo en tu relación matrimonial? ¿Estás tú realmente siendo como Cristo con tu esposa? Porque dice que Él la ama tanto que se entregó a sí mismo por ella. Y Él quiere una esposa linda, Él quiere una esposa perfecta, Él quiere una esposa intachable, ¿cierto? Él así la quiere. ¿Sí? Y me dirijo a los hombres, ¿y quién de nosotros no quiere una esposa así? Pero la pregunta es, ¿y qué estás haciendo por ella? ¿Te vives reclamándole? ¿Vives señalándole sus errores? ¿Vives señalándole sus fallas? ¿Vives diciéndole tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello, tienes que hacer? ¿Eso hace Cristo contigo? Es bien importante entonces que nosotros comencemos a mirar el matrimonio, como le dije al principio, desde la perspectiva del Evangelio. Y no desde el pensamiento filosófico humano que está tan corrompido, horriblemente. Entonces, mire cómo hace Jesús. Dice, se entregó a sí mismo por ella. Pero ese entregarse tiene como primera implicación su humillación. Y dicho sea de paso, este es el paso más difícil en la vida de todo hombre pecador, de todo hombre caído. Humillarse. Humillarse. Entregarse. Darse. Y de aquí derivamos entonces otra pregunta más. Varones, en la relación existente y los años de matrimonio que llevas con tu esposa, ¿qué tanto ha crecido en el Señor? ¿Qué tanto ha madurado? ¿Qué tanto su corazón se ha embellecido? ¿Qué tanto su vida está siendo instrumento para la gloria de Dios en las manos de Dios? ¿O qué tanto tú mismo te has convertido en piedra de tropiezo para el crecimiento espiritual de tu cónyuge, de tu esposa? Dice que Cristo se entregó, se dio, lo hizo todo. Se encontró una esposa mugrosa, maloliente, sucia, y lo que hizo fue derramó su sangre y con esa sangre la lavó, la limpió, la purificó, porque Él quiere tener una esposa limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, pero Él trabaja de principio a fin, día a día, momento a momento, está trabajando a favor de su esposa. Y lo está haciendo con mucho amor, con mucha entrega, con mucha paciencia, con mucha dedicación. Y por esto la esposa, en respuesta, ¿qué hace? ¿Qué hacemos como iglesia? En respuesta a lo que Cristo hizo por ti y por mí y por todos nosotros, ¿qué hacemos? ¿Mandé? Obedecemos, le alabamos, le servimos, le glorificamos. ¿No es cierto?
Claro que sí. Pero lo hacemos ¿por qué? ¿Por obligación? ¿O con un corazón dispuesto? Con gozo, con alegría, con gratitud, con reconocimiento. Nos identificamos luego con el Salmo 100, ¿no? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid ante su presencia con alegría, con regocijo, cantando con júbilo, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Pero esto es solamente la respuesta a una expresión maravillosa de amor, de perdón, de cuidado, de acompañamiento, de fortaleza, de atención. Varones, este es nuestro rol. Ese es nuestro rol como varones de Cristo. Ese es el rol que marca el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Jesús. Porque ahora yo estoy en Jesús. Y yo sé que cuando no conocía a Jesús, yo no entendía ese rol. Pero tengamos cuidado y no sea que estemos sacando a Jesús de la relación de pareja, de la relación de matrimonio, y estemos solamente poniendo algunos conceptos que ayudan, ¿verdad?, a mi pensamiento y a mi posición. No es correcto, no es válido. Yo tengo que mirar el ejemplo de Jesús. En ese someternos los unos a los otros. Y entonces, sí dice Pablo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿En qué debo ocuparme entonces? ¿En que mi esposa esté sujeta a mí? ¿Cuál sería el mejor consejo aquí de Pablo? Esfuérzate porque tu esposa sea una mujer sujeta a Cristo. Por eso es que hablábamos de que debo ser de impulso espiritual para su crecimiento espiritual, su crecimiento en la palabra, su crecimiento en la sana doctrina. Si yo me ocupo en el crecimiento de mi esposa, ella amará al Señor y por amor al Señor me amará a mí. Cuando yo le pregunto a mi esposa que por qué me ama, su respuesta no me convence. Porque no se ubica en la realidad. Sí, me dice, te amo por negrito. ¿Y ustedes ven aquí un negro? ¿No, verdad? ¿O sí? ¿Por qué amas a tu esposo o a tu esposa? Y tiene que ser porque Cristo vive en mí. Por eso puedo amar a mi cónyuge. Porque en alguna de las participaciones alguien nos recordaba 1 Corintios 13. Porque el amor de Cristo tiene esa particularidad. ¿Sí? Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y todas las cosas van a pasar, pero el amor permanecerá. ¿Y cuál es nuestra ventaja? Nuestra ventaja es que al estar en Cristo podemos amar como Cristo, podemos amar como Dios, o podemos aprender, y aquí es donde está la esperanza, que al estar en Cristo yo puedo aprender a amar como Él me ama. Y cuando yo ame como Él me ama, entonces el resultado de la expresión de ese amor se verá en el reconocimiento mutuo en la pareja. Nos reconocemos mutuamente. Dice, Cristo se entregó por su esposa para santificarla. La esposa, por otro lado, dice, debe estar sujeta al esposo, porque el esposo es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, pero es solo en orden de gobierno.
No es otro tipo de autoridad. Y vayamos al Edén. ¿Quién pecó primero? ¿Adán o Eva? ¿A quién le pidió cuentas Dios? ¡Qué injusticia! ¡Qué injusto Dios! Adán era el responsable. A él se le dio esa responsabilidad. A él se le entregó a aquella mujer como ayuda idónea. ¿Cierto? Entonces, Dios ha entregado y pide cuentas. Y esa es una pregunta bien seria para nuestra reflexión hoy. ¿Qué cuentas le voy a entregar a Dios de mi esposa? ¿Y saben cómo va a empezar la cuenta? Es que la esposa que tú me diste, Señor. ¿O no esa fue la respuesta de Adán? ¿Y quién de nosotros es mejor que Adán? ¿Eh? Nada más échele una paseadita a la casa. Cuando hay un conflicto ahí de pareja, ¿quién tuvo la culpa, varones? ¿Ustedes o ella? No. Quieren engañar a Adán. ¿Eh? Pero yo le puedo preguntar al pastor, pastor, ¿cuántas veces un varón le llama, pastor, fíjate que la acabo de regar y me peleé con mi esposa? Pastor, ora por mi esposa porque otra vez me sacó de mis cabales, otra vez me sacó, otra vez me la armó, otra vez. Pastor, yo ya no aguanto a esta señora. Eso sí puede escuchar muy seguido el pastor. Pero algo así como decir, pastor, ore por mí, porque ya no sé, no tengo cara, ¿cómo pedirle perdón a mi esposa? ¿Sí? Por cualquier cosa armamos el pleito. Y digo armamos, pero pues yo soy el responsable de ese pleito al final. No, Adán dice, no, Señor, mira, aquí el problema tiene que resolverlo tú y Eva, porque tú me la diste y ella pecó. Yo me libro. Y desde entonces, hermanos, el matrimonio busca como finalidad ver quién domina en la relación. Y por eso las guerras, por eso los pleitos. Porque yo quiero saber si yo domino, si yo voy a tener la autoridad, el gobierno, el control. No sé qué cosas pasan por nuestra cabeza, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos pensando? Pero si nosotros, como esposa de Cristo, tan imperfectos, y Él nos sigue amando, sustentando, perdonando, lavando, alimentando, Él solamente dice, haz lo mismo con tu esposa. Ámala, perdónala, respétala, cuídala. Limpia sus faltas, limpia sus pecados, limpia sus fallas. Pero nosotros como humanos y como muy carnales no queremos esto. Pero mire lo que dice Pablo respecto del Evangelio. Dice, si alguno, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El Evangelio hace una transformación en nosotros. Y el Evangelio puede poner las cosas viejas en el pasado. Y aquí viene la primera pregunta de aplicación. ¿Hay algunas cosas que a nivel de pareja ustedes vienen arrastrando como un conflicto que van allá generando un problema que cada vez se hace mayor? Necesitamos poner un parteaguas, pero centrado en el Evangelio, centrado en la seguridad del perdón. De la manera que yo los perdoné, dice el Señor, ¿qué debemos hacer? Perdonarnos. De la manera que yo los amé, ¿qué debemos hacer? Amarnos.
El Señor establece el ejemplo, establece el modelo en el Evangelio de cómo debo responder. Si nosotros no somos capaces de humillarnos al grado de poner fuera de nuestra mente y de nuestro corazón los sucesos del pasado, créanme que iremos viviendo una vida muy infeliz, llena de amargura. Y entonces llegamos al uso de estos conceptos. Pues la verdad, yo sigo casado por los hijos. Yo sigo casado o casada por los niños. Y ya después que ya no están los niños, pues la verdad es por la pensión. Oiga, no, eso no es el matrimonio establecido por Dios. No, el matrimonio es esa relación de ayuda, de protección y de cuidado hasta que la muerte nos separe. Hacemos un voto, ¿verdad? Más rico, más pobre, sano o enfermo. ¿Qué prometemos? Amarnos, cuidarnos, respetarnos, ayudarnos. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de nuestra vida hasta que el Señor en su voluntad nos separe. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Entonces le trajeron una mujer que fue sorprendida en adulterio y le dijeron: Maestro, en la ley Moisés ordenó que debe morir apedreada. El que esté libre de falta, lance la primera piedra. Del mayor al menor, todos. Ni yo te condeno. Vete y no lo hagas más. El perdón de Dios, el perdón del Señor, nace de su corazón. Esta mujer no pidió perdón. Yo no te condeno. Y si no te condeno, ¿qué hago? Te perdono. El perdón no nace como respuesta a un corazón arrepentido. El perdón nace como la acción propia de un corazón que ama a Dios, que tiene amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si la persona que ofendió pidiera perdón, esto es un plus. Otro ejemplo: si tu hermano peca contra ti, ¿quién es el ofendido? Yo. Si tu hermano peca contra ti, busca a tu hermano y reconcíliate con él.
Entonces, el corazón transformado por el Evangelio, el corazón que vive sustentado por la gracia de Cristo Jesús, no espera que los demás vengan y se humillen ante Él, sino que otorga un perdón a pesar de que la otra persona no esté arrepentida, a pesar de que la otra persona no esté pidiendo perdón. Este es el amor de Dios. Hay una parte legal, yo lo sé, que yo quiero que la persona que me ofendió me pida perdón, también lo sé y también lo deseo porque mi carne es así, pero el Evangelio en su naturaleza no dice, si la persona que te ofendió te viene a pedir perdón, es tu deber perdonarlo. No, es tu deber buscar a la persona que te ofendió y decirle, ¿sabes qué? No estemos enojados, yo te perdono. Oye, pero yo fui el ofendido. Lo menos, lo que dijo el hermano, lo menos es que me pida perdón, me ofendió. No, la Biblia no dice eso. Ahora, si viene, bueno, ¿qué dice el Señor? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Es decir, esa es la actitud correcta mía. Pero si yo no pidiera perdón, ¿será que Cristo no me perdona? Amén. ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Vamos a ir concluyendo. Hay una problemática final que quiero abordar. El ser un yugo, el estar unidos. Jesús habló de la relación con Él, Mateo 11:28. Vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Sabe qué? La vida cristiana es fácil. Yo sé, todos decimos que no, pero ¿sabe por qué no? Porque usted y yo no nos hemos negado completamente. Ya nos negamos una parte, pero hay otra parte que no, que se sigue resistiendo. Y por eso es que yo soy cristiano a mi manera. Oye, pero la Biblia dice esto, sí, pero. Hay un sí, pero. ¿Verdad? Este es un problema entre nosotros los cristianos. El sí, pero es una constante. Es que la Biblia dice, sí, pero. Eso fue en otro tiempo. Sí, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Sí, pero eso fue en los tiempos de Jesús. Ahora vivimos otros tiempos como si Dios estuviera cambiando según el partido político que gobierne, ¿no? No. Entonces, el consejo de Él dice, vengan a mí y descansen en mí, pero tomen mi ejemplo, tomen mi modelo, aprendan de mí y entonces llevarán la vida relax. Pero ustedes se tensionan porque quieren vivirlo a su manera, quieren manejarlo a su manera, quieren poner las cosas a su estilo. Yo quiero tener mi familia como yo pienso. Hey, mejor tenla como dice la palabra. Es más fácil, es más llevadero. ¿Sí? El Señor lo dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. De ahí el consejo de Pablo, donde relacionamos esta misma palabra y dice él, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y qué triste es cuando dos creyentes se casan como incrédulos. Los dos son cristianos, los dos son miembros de la iglesia, pero en cuanto a los principios del matrimonio son incrédulos. No hay la credibilidad a la palabra.
No estoy normando mi vida y mi conducta de acuerdo a la palabra. Y entonces tomo algunas cosas de la palabra y las otras las pongo a un ladito porque no me convienen. No, tenemos que tomar el evangelio de manera integral. Y entonces yo podré vivir mi matrimonio feliz, en paz. Cuando mi vida está agrietada, es el tiempo ideal para restaurarla. Pero si aquí hay algún restaurador, ¿qué se tiene que hacer antes de restaurar? ¿Qué se hace? ¿Qué hace el ortopedista cuando la persona se fracturó y le está soldando mal el hueso y dice, es que no funciona? ¿Qué hace? Lo opera y rompe el hueso y limpia el hueso. Todo aquello que se estuvo ya formando y que está haciendo una mala conexión, lo corrige y lo pone allá. Es decir, aumenta el daño momentáneamente. Cuando nosotros tenemos heridas, tenemos que resolverlas de fondo, de raíz. De raíz. Y a veces nosotros llevamos al matrimonio una maleta llena de resentimientos, de odio, de rencor, de amargura, etcétera, etcétera, etcétera. Y solamente vamos a arruinar la vida de nuestro cónyuge. Primero tenemos que unirnos al yugo de Cristo. Y cuando estamos unidos al yugo de Cristo, podemos unirnos en yugo con alguien más que está caminando con Cristo. El matrimonio no es difícil, a menos que nosotros lo compliquemos. Si lo tratamos con el amor de Cristo, con el consejo de Cristo, con la instrucción de Cristo, si seguimos puntualmente el manual de Cristo, bien. Ustedes dirán otros tiempos, pero ¿cuánto tiempo fueron novios Isaac y Rebeca? ¿Alguien ha leído esa historia? Ni siquiera el pobre, ni siquiera él la escogió. No, ese es otro. Espérame. La recogieron, sí. Abraham le dice a su siervo Eliezer, le dice, oye, aquí donde vivimos yo no quiero que mi hijo se case con ninguna muchacha de acá. Ve allá con mi parentela y busca la esposa a mi hijo. ¿Sí? Pero asegúrate de encontrarle. Y aquel toma los regalos, toma todo y pues va y ora, Señor, aquí estoy, yo no sé. Pero pues la mujer que tú tengas preparada y ahí está, ¿verdad? Y la muchacha, loca también. ¿A poco no? ¿Qué explicación dan ustedes? No, pues es que yo vine a buscarle una esposa al hijo de mi amo. Y yo le dije al Señor que la muchacha que me diera de beber y que le diera a mis camellos que no toman poca agua, chambeadora la muchacha, esa es. Dice, ¿y tú eres? ¿Qué piensas? Pues vámonos, si eso dice el Señor, pues vámonos. Y se fue. Sí que estaba loca esa mujer. Como aquella. Voy a terminar con la historia para que terminen ustedes. Ahora bien, entonces, hermanos, resumiendo, ¿qué necesito yo en mi matrimonio? Humillarme. Pero humillarme ante mi esposa, no, ante Cristo. Si yo me humillo a Cristo y a su palabra, entonces sabré cómo quiere Él que yo trate a mi esposa. ¿Sí? Luego, ser obediente.
¿Obediente a quién? ¿A mi esposa? No, obediente a Cristo. Bueno, yo sí soy obediente a mi esposa. No me gusta que me regañe. ¿Sí? Y entonces, antes de que me diga, yo ya sé lo que tengo que hacer y lo hago y listo. Problema. Bueno, tenemos que ser obedientes a Cristo. Tenemos que aprender a amar y debemos amar. ¿Pero a quién? A mi esposa. Sí, pero primero necesito aprender a amar a Cristo. ¿Sí? Para pedirle a Él el consejo de cómo puede amar Él a una esposa tan terrible. ¿O no? Háganle esa pregunta, Cristo Jesús, ¿cómo puedes amar a una mujer tan terrible? ¿Desleal? ¿Infiel? ¿Desobediente? ¿Te deshonra a cada rato? ¿No te obedece? ¿No hace lo que tú le indicas? ¿Y la sigues amando? ¿Y qué dice? Sí, porque yo sé lo que puedo hacer con ella. La puedo santificar, la puedo limpiar, pero con mi sangre. Y lo otro es, si yo aprendo a caminar en yugo con Cristo, entonces sabré cómo puedo caminar en yugo con mi cónyuge, hombre o mujer. ¿Cuál es mi tarea entonces? Mi tarea debe de ser fortalecer la comunión espiritual de mi cónyuge con Cristo, porque eso a mí me conviene. Invertir en la formación, en el crecimiento, en el carácter cristiano de mi cónyuge, porque eso honra a Dios, pero a mí me conviene. Yo no puedo exigirle algo que yo no estoy dispuesto a hacer por ella. Yo no puedo estarle haciendo reclamos de lo que ella hace mal o tiene mal si yo no estoy haciendo nada porque mi esposo o esposa pueda cambiar. Es que cuando yo le digo a mi esposa, es que tú tienes que hacer esto, tú tienes que ser de esta manera, ¿qué estoy haciendo? Estoy imponiendo lo que yo quiero y no le he preguntado a Dios qué es lo que Él quiere. De tal manera que el matrimonio será muy llevadero, será muy fácil, a pesar de que somos dos pecadores, con la ventaja, pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Pecadores que han renacido otra vez por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo. Por lo tanto, nuestros matrimonios pueden ir adelante y ser modelo para muchos otros matrimonios que están en crisis, de tal forma que puedan venir a Cristo viendo la luz de Cristo en nuestras vidas. Y no sea que nos pase, ¿verdad? ¿Han ustedes leído esto, escuchado este chistecillo ahí que le dice el muchacho, papá, estoy muy enamorado de una muchacha y yo quiero ser como tú, pero la verdad no me explico cómo lo logras, cómo lo haces? Papá, desde que yo tengo uso de razón, a mi mamá solamente le dices mi vida, mi amor, cariño, mi cielo, mi tesoro. ¿Cómo le haces para hacer esto? Es que no le hago, hijo. Hace mucho tiempo olvidé su nombre. Antes de orar, el 19 de septiembre del 2006, el Señor llamó a su presencia a mi primera esposa. Ella es mi hija mayor. ¿Sí? Ella es mi hija mayor. Y entonces quedé viudo con 4 hijas. Una de 15, casi 16, una niña de 13, 12, ¿no? 12, y otra niña que iba a cumplir 8 años y otra niña que iba a cumplir 6 años, ¿verdad? Así que de 2006, 19 de septiembre, así pintó mi cuadro. Bueno, el Señor así dispuso. Vivíamos en Oaxaca.
En Oaxaca, hice mucha amistad con un primo hermano de mi esposa, que entre ellos se trataban como hermanos. Él falleció en la pandemia, pero fuimos muy, muy cercanos, muy, muy, muy amigos, al grado que sus hijos me decían tío y mis hijas a ellos, a Joel y Betty, le decían tíos. Entonces éramos tíos y sobrinos, cero sangre, ¿no? Justo en la fecha que falleció mi esposa, Joel salió de vacaciones y él era de Chiapas y no se fue a Chiapas, sino que me acompañó en todo el funeral y después de eso fue a Chiapas. Y estando en Chiapas resulta que la prima, Carinita, la loca, recién había renunciado a su trabajo y Joel le dice, vamos unos días a Oaxaca. Y ahí nos conocimos, unos días después de que mi esposa había fallecido. Este es un capitulito que ella no me perdona, porque llegaron a la iglesia, ella llevaba una bebé cargando que era la hija de Joel, pero en ese viaje la raparon y yo no la conocí, a la bebé. Y dice, nos presentaron y tú ni me pelaste, no me hiciste caso. El primer reclamo, ¿verdad? Estando ella allá, Betty, la esposa de Joel, pues platicando con ella y le dice, ¿sabes qué? Yo estoy bien preocupada. Yo estoy bien preocupada por Neri, el ministerio. Joven, no estaba tan viejo como ahora, ¿verdad? ¿Sí? Dice, y las niñas pequeñas. Pero son 4, manitas, son 4. Y le hace la pregunta curiosa a mi esposa, ¿verdad? ¿Tú crees que Neri pueda encontrar una mujer que se quiera casar con él? Y la respuesta de mi esposa fue, con 4 niñas, solo una loca lo haría. 3 años después, ella dijo, sí, acepto. Y por eso digo que estoy casado con una loca. Linda mujer, linda mujer. Quiero dar gracias a Dios por la vida de ella, porque ver a mi hija mayor, decirle mami, cuidarla como mami, tratarla, es una obra de Dios, pero hecha por el corazón de Cari. Tremenda mujer. ¿Sí? Pero estoy preocupado por la cirugía de ayer, estoy bien preocupado. En un mes dice el doctor que debe estar bien. ¿Y qué creen que va a pasar? Entonces me va a ver. Y si algo pasa en mi matrimonio, culpa del doctor. Vamos a orar, hermanos. Gracias. Padre, queremos darte muchas, muchas gracias, porque eres bueno, porque enviaste a tu Hijo para rescatarnos. Y hoy recordamos que el amor tuyo y el amor de Jesucristo, tu Hijo, que nos limpian de todo pecado, ese Cristo Jesús que nos transforma, que nos sacó del fango, que nos sacó de lo más vil del mundo y nos ha limpiado, nos ha santificado para tu gloria, es el mismo Cristo que nos acompaña y nos guarda y nos sustenta cada día. En las manos de ese Cristo Jesús ponemos nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias. Si hubiese algún matrimonio en crisis, pasando por alguna situación, Señor, que la claridad de tu evangelio, por favor, venga y trate con cada corazón a fin de que el perdón llegue, la restauración llegue y podamos ser guiados siempre por ti y por tu palabra. Gracias por cada matrimonio aquí presente. Gracias, Señor, porque eres tú enseñándonos a caminar contigo, a vivir contigo, a permanecer cerca de ti. Y tú, Señor, siempre estás sustentando esa cercanía. Gracias por no desampararnos. Gracias por no dejarnos. En tus manos estamos. En ti, Señor, solamente esperamos. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a conocerte. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.